Muy buenas tardes, doña María Isabel Díaz Pérez. ¿Cómo Bueno, te pues sientes hoy? muy buenas tardes, don Carlos Leonardo. Leonardo Montoya. Ya se me andan olvidando sus apellidos. No, Ah, bueno, no, de esta inquietud la tengo desde hace un buen rato. Bueno, te voy a decir a partir de cuándo, de que nació mi nieto, hace ok. 3 años, porque desde ahí pues ya tenía otra conciencia diferente de lo que es la crianza, ¿no? Entonces, esta inquietud es acerca de la distorsión cognitiva por el uso de pantallas. Eh, Sabiendo que, bueno, por lo regular pensamos o decimos que el niño cuando nace, que viene en blanco, ¿no? Y no es así. Tiene estas capacidades o habilidades inmaduras que en los primeros años de vida se van reforzando, se van, eh, ¿cómo te podría decir? Sí, se van reforzando. Y el hecho de que en vez de que tengan una interacción con sus padres o con las personas que estén a cargo, duren mucho más tiempo expuestos a las pantallas, es lo que me causa esta inquietud de preguntarte cómo afecta a esos tres pilares fundamentales del desarrollo intelectual, que son las interacciones humanas, el desarrollo del lenguaje y la concentración principalmente. Es esa mi inquietud. Tú dijiste tres pilares sociales, el lenguaje y... La concentración. Ok, sería entonces entre los procesos de cognición. Bueno, primero yo no soy especialista en el área pediátrica, ¿no? Es algo, pero bueno, sí, como cualquier profesional decente que está trabajando en el área de la consejería familiar, pues sí he tratado de indagar un poco sobre este tema, ¿no? Siempre como hablo y trato de estar siendo muy como recalcitrante con esto, pero siempre tenemos que tener en cuenta las condiciones orgánicas, ¿no? Y yo creo que ya voy a volverme a mí, trabajo con alguien que para mí es muy valioso, ¿no? Mi mejor amigo actualmente, como mi hermano de intelectualidad, se burla mucho porque suelo como que tomar mucho, muy en serio estas cosas y trato de hablar mucho ahorita de los factores contingentes, cuando lo que es la crianza afectiva respetuosa y responsable, con que lo psicológico no es imaginario, lo del lenguaje que nos atraviesa, bueno, entonces como que me estoy, como que constantemente tengo muy definidas ciertas cosas que por ahora estoy, ¿cómo explicar? Como que lo tengo como las banderas de mi metodología de divulgación. Y dentro de las condiciones orgánicas precedentes que componen los factores contingentes del niño, tenemos que hablar sobre la parte biológica, ¿no? Es importante esto. A ver, vamos a explicarlo. El ser humano sobre la faz de la Tierra como Homo sapiens sapiens tiene máximo 300.000 años sobre la faz de la Tierra. Se habla de 220, 270.000. Eh, Dicen que ya el Homo sapiens sapiens tenía un nivel de conciencia sobre sí mismo, tenía un proceso de abstracción, de cognición y de deducción bastante alto, que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. No estoy hablando de que el Homo sapiens sapiens que somos ahora éramos hace 270.000 o hace 300.000 años. Pero las grandes habilidades, casualmente, pues, a ver, puede ser que sí haya escuchado en algún momento sobre los tres pilares que dijiste, pero creo que son un factor muy valioso estas tres cosas que hablas sobre. Yo lo puse en mi forma de decir social, lenguaje y cognición, ¿no? Ujú. El ser humano tiene como primera habilidad, que ha sido la mayor, más importante, por lo menos nosotros compartimos género biológico y tenemos una gran similitud con los chimpancés y ellos son complejos socialmente, pero no tan complejos como nosotros. Entonces, la primera
habilidad importante que tiene el ser humano y que es como un criterio de diagnóstico para nosotros como especialistas en los trastornos de conducta, es la parte social. ¿Qué tanto se vincula socialmente, no? Y hay algo interesante, sí es cierto que le damos genéticamente capacidades, ¿sabes? Somos mucho más, nuestros ancestros han refinado habilidades que no es que nacen maduras en la neogestación, en el parto, digámoslo así, sino que se van refinando con el tiempo. Ahora, por ejemplo, yo mido 1,80 m y algo y peso 150 kilos casi. Eso era imposible hace 100 años, hace 200 años. Y si hablamos de los seres primitivos de hace 100.000, 200.000 años, era muy improbable que alguien llegara a mi talla y mucho menos a mi peso, ¿no? Porque habían unas carestías a nivel nutricional, los modelos de productividad eran muy distintos a esto. Ujú. Entonces, todo ha ido cambiando en la genética. Ahora, suelo escuchar mucho, hay un cerdo que se llama la nostalgia del pasado, que todo en el pasado era mejor y que sobre todo este cerdo que se promueve a través de la religiosidad distorsionada y del fanatismo religioso de creer que en la antigüedad la gente vivía sopo 200.000 años y que ahora no, que ahora somos, no. Casualmente estamos viviendo en la mejor época de la humanidad. En este momento tenemos una de las expectativas de vida más altas que han existido durante toda la historia. Y además estamos viviendo la época más pacífica, pese a las guerras que hayan y la cantidad de muertes por guerra, aún así estamos viviendo una época muy pacífica en general como humanidad que somos. Entonces todo eso tiende, por eso es tan importante entender los factores contingentes antes de sentarse a hablar de un tema, ¿no? La primera cosa que hizo el Homo sapiens sapiens fue reforzar lo social y el refuerzo social es tan interesante que se hizo con el refinamiento del lenguaje. O sea, empezaron a comunicar mejor las ideas, empezaron a generar complejidad en la sociedad que se llama cultura, empezaron a generar habilidades pictóricas, música, ¿vale? Por supuesto, hacer conceptos abstractos del lenguaje, complejidad más fuerte en el lenguaje, pero hay algo interesante que es evolucionar las tecnologías y la primera tecnología que se reforzó, pues uno es la cocción de los alimentos, segundo la producción de los alimentos. Entonces ya aproximadamente unos 180.000 o 200.000 años, los humanos de ese momento primitivo, Homo sapiens sapiens, ya podían cultivar, por supuesto, una limitada gama de alimentos y criar animales para poder comer. Y eso hizo que se asentaran los humanos. Adicional de encontrar lugares donde la condición climática les favoreciera mejor, ¿no? Entonces allí empezaron a surgir lo que fue la primera crianza estable dentro de una sociedad y empezaron a crearse los primeros modelos deductivos, ¿no? E inductivos. ¿Qué es eso? Que es la capacidad del humano aprender en la infancia. Ahora, siempre hemos tenido esta habilidad, pero por primera vez se generó una forma de escuela primitiva, llamémoslo así, donde la gente que tenía ciertas habilidades enseñaba esa habilidad a la prole, ¿no? A los que iban a suceder eh, la habilidad o la actividad agropecuaria o de cacería o, no sé, de tecnología, de construcción, todo hablando desde un aspecto muy primitivo. Y el factor importante era el cuidado de los niños. Ya el humano no empezó empezó a generar lo que es el filio, ¿no? La vinculación como tal con los vínculos filiales y empezaron a aparecer las figuras de importancia, ¿no? Un padre que podía ser un macho alfa en ese momento, que no necesariamente era un padre como ahora lo conocemos, y probablemente una condición matriarcal que tampoco estaba reducida a solo la hembra que paría al individuo, ¿no? Quiero que la gente a veces cree, ¿sabes? Ese es el problema de sesgo de no conocer la historia, es que la gente cree que nosotros nacimos con la forma filial que tenemos ahora, donde hay papá, donde hay un matrimonio que se constituye incluso jurídicamente, que entran los vínculos religiosos, y que está participando toda la familia con nexos definidos, abuelita, abuelito, eso no existía.
Entonces, pero casualmente el derecho natural, es decir, las habilidades o las cosas que que se han constituido por bioética, por condición biológica, pues la hemos reforzado con el derecho positivo, que es como darle la estructura legal, un marco jurídico a las cosas, ¿no? Que es lo que conocemos ahora, donde existe abuelito, donde se conoce el incesto, donde se conocen un montón de leyes que simplemente lo que vienen es a validar la condición genética. Y ustedes dirán, pero ¿por qué este tipo está dando tantas vueltas? Pues bueno, es para poder explicar cuál es la función del niño dentro del seno familiar. Entonces, cuando empieza a generarse una compleja sociedad, compleja para ese momento, hace 200.000 años, pues el niño jugaba un factor importante y el primero de todo era que jugaba un factor de descubrir la realidad de su raza y por supuesto también limitado a la cultura que lo rodeaba. Quiero hacer entender de que hace 200.000 años había muchos asentamientos, a ver, muchos, pero nada comparado con ahora, asentamientos humanos en los distintos continentes, pero que sí hay unas marcadas formas de desarrollarse las cosas, pero muy interesantemente todas las culturas tenían como un marco referencial. Son muy parecidas porque, como acabo de decir, siguen como un ritmo biológico, ¿no? El marcado biológico que tenemos, o la epigenética que dice Maturana, pues nos precede, y eso es un factor contingente importante, que pese a que vivíamos tan separados, nos comportábamos de una manera muy parecida, ¿vale? Por lo menos desarrollamos distintos modelos de lenguaje fonéticos, simbólicos y pictóricos, pero ambos, o sea, donde estuviéramos, lo hicimos. Otros con mayor complejidad, otros con menor complejidad, otros un fonema muy distinto, otros con un fonema muy similar, pero hay mucha similitud. Y el niño nace en esa realidad, pero eh, algo que era importante que nuestros ancestros tenían presente era que había un precedente orgánico, un precedente biológico y un limitante orgánico y un limitante biológico del niño. Por ejemplo, el niño no podía cazar, el niño no podía hacer tareas donde se requiriera de mucha fuerza o de mucho valor o del coraje, no eran guerreros, no eran agricultores. La mayoría de las actividades y funciones que desarrollaba el niño eran actividades muy simples, adecuadas a su limitación orgánica o biológica, ¿ves? Cosa que en este momento se acabó, ¿sabes? Yo creo que a mí me da mucha risa que la gente cree que el hombre ha mejorado, ha evolucionado en algunos rasgos, pero ha evolucionado en otros aspectos muy importantes, como entender el marco referencial biológico. Un niño de 0 años a 27 años tiene un cerebro inmaduro, ¿no? Estamos hablando de que un cerebro inmaduro de 0 a 27 años de edad. Por supuesto, entre más alejado esté de la etapa neogestal o neonatal, perdón, el cerebro va a estar mucho más equilibrado orgánicamente. Entonces, no es igual la forma que vive la condición orgánica un recién nacido a la que vive un adolescente de 13, 14 años, ¿no? Entonces, adicional del desarrollo biológico que tenemos ahora, que es mucho más superior a los niños que estamos hablando hace 200.000 años, ¿no? La tasa de mortalidad era mucho más alta de hace 100 años hacia atrás. Es decir, que hace 269.700 años, hasta hace 100 años atrás, teníamos una tasa de mortalidad, por supuesto, se ha ido reduciendo con el tiempo hasta la actual que tenemos. Y eso también determina mucho ese factor. Entonces, los niños, depende de su sexo, sea mujer o hombre, genéticamente y biológicamente definidos así, los niños tienen o tienen, perdón, unos marcadores o unas predisposiciones genéticas. Se ha descubierto que la mujer hereda unas habilidades biológicas para poder seleccionar, porque tienen una capacidad cromática mucho más alta, un tono de voz mucho más empático,
el hecho de que tengan vínculos genéticos con las crías, pues había una afinidad filial o afectiva más importante. Entonces, todas esas cosas determinan a un niño desde que nace. O sea, el sexo es importante entenderlo desde su concepción. Y así, pues va determinando cada una de las habilidades. Ahora, los niños hasta los 7 años no tienen conciencia del yo. Ahora, esto está cambiando, imagínate tanto la estimulación, que ya voy a empezar a entrar en el tema, ha ido infiriendo hasta en el desarrollo genético, que eso pues avala mucho más la teoría de Charles Darwin de la selección natural de las especies, ya que se están fortaleciendo algunas habilidades y casualmente las habilidades de tipo comunicacional o las habilidades de tipo de interacción o de control del entorno, pues se están haciendo cada vez mucho más fácil para un infante y probablemente vamos a empezar a ver en los últimos 20 o 40 años que vienen una reducción de esa limitante del niño en desarrollar la conciencia del yo. Cuando un niño empieza a entender quién es decir, la conciencia del yo es saber quién es, que es un ente, que es un individuo que tiene una función, ¿vale? De un valor de tipo existencialista incluso, empiezan a hacerse cuestionamientos. Pero son a partir de los, vamos a poner, 6 años, 7 años, depende de la estimulación, pero es un proceso natural y a partir de allí donde van a haber una interacción de decisión. Todo lo que sucede de 0 a 7 años es de replicancia. ¿Qué significa eso? Que es un individuo que está buscando reafirmarse y reforzar comportamientos, habilidades de su entorno, específicamente de sus figuras filiales y específicamente de sus figuras parentales, ¿no? Entonces, las pantallas específicamente han entrado a jugar un factor en la última década. Yo no creo que tengamos 20 años con este problema. Creo que los últimos 10 años Ujú. lo digo por en el sentido del acceso a las pantallas. Yo recuerdo que mi primer celular me costó un riñón, no era económico tener, y además era un celular, hace 20 años los celulares eran de una función muy básica, o sea, era solo llamar, y era muy estúpido tener incluso un teléfono. En el 2000 no tanto, pero antes del 2000, creo que yo no tuve antes del 2000, pero creo que era muy estúpido tener un celular porque nadie tenía un celular. Todos éramos felices con la billetera, una tarjeta telefónica y marcar o tener 4 monedas y utilizar un monedero, un teléfono monedero, ¿no? Lo que pasa es que cuando no entendemos todo esto, se nos es fácil juzgar el presente sin conocer la historia. Entonces, la mayoría de estos niños nacen inmersos en esto, nosotros no. Nosotros nacimos en otra realidad con relación a la estimulación. Sí había televisión, pero era menos inmersiva. El celular, el problema no es solo la estimulación que da, Los sino lo contenidos. inmersivo que es. Señora, Los contenidos. o sea, vale, y no, es que ni siquiera estoy hablando, no he entrado al contenido, estoy hablando del hecho de la forma en que está presente ese medio o ese aparato dentro de la vinculación del niño. O sea, el niño ve, hay una cosa que veía hace poco, no, parece no es chiste, quisiera que fuera un chiste, pero es anécdota. La profe manda al niño a hacer el dibujo de papá y mamá y casualmente el niño dibuja dos señores, una señora y un señor, pero con la cara rectangular, porque para el niño la cara más visible de su padre es el bendito teléfono. Ujú. Entonces, hasta ahí estamos hablando. Cuando ya entra el equipo celular a ser un factor interviniente nocivo en la vinculación con el niño, es peligroso. Ahora, no creo, ¿cómo explicar? Es muy fácil caer en el ser egoísta, que son los pinches padres idiotas que usan ese celular porque son padres malvados, porque son gente sin corazón. No es así, ¿sabes? Son factores contingentes que aprovechan una vulnerabilidad del individuo, que casualmente en este momento somos casi, no sé, creo que puedo decir que son 3.000 millones de personas
inmersa en esta problemática del celular y este es el problema que entra ahí ahora sí en la vinculación parental. Primero, pues hay un factor importante a entender, es que se abarataron los costos del teléfono, ya está a manos de todo el mundo, entonces como está a manos de cualquiera sin educación, pues es muy difícil de que la mente supere al esclavista, ¿no? En este caso. La segunda cosa importante es eh, lo, lo estimulante que es también para el adulto el equipo celular, porque es un vehículo muy rápido a la compensación directa y por eso somos atraídos a esto. Adicional, volvemos a un rasgo primitivo que tenemos, siempre hemos visto el fuego. Entonces, en la historia era contar historias alrededor del fuego, y para nosotros es interesante la luz, por eso es tan importante para nosotros el fuego en la antigüedad, pero ahora todo aquello que ilumina, ¿vale? Si no tuviéramos más nada que fuera interactivo, estuviéramos viendo un foco de luz, un bombillo, pero todo aquello que nos estimula constantemente nos va a deslumbrar y nos va a quitar la atención. Ahora, hay algo interesante que quiero aquí definir, que es la atención. Dentro de los animales, el 99,9% de los animales, es decir, solo el Homo sapiens sapiens tiene atención selectiva. Los demás animales no tienen atención selectiva. Nosotros tenemos la capacidad de abstraernos de cualquier entorno para concentrarnos directamente en un lugar, en algo fijo. Por eso ahorita yo soy crítico del multitasking, ¿no? El hacer muchas tareas al mismo tiempo y no hacer nada. Ujú. Eso es peligrosísimo porque adicional desencadena o estructura un mal hábito psicológico. Pero en el caso de los animales cuando cazan están oyendo, están mirando el entorno, están pendientes de la temperatura, son conscientes de un montón de cosas al mismo tiempo que no tienen concentración. Nosotros somos el único animal sobre la faz de la Tierra que logra poder aislar todos estos estímulos externos para dedicarse a una tarea. Y casualmente el celular o muchos medios actualmente interactivos están diseñados para que tu foco sea única y exclusivamente esto. Entonces, se aprovecha de una habilidad instintiva que nos trajo hasta ahora, porque casualmente el hecho de que podamos concentrar todos nuestros sentidos, claro, que nos volvamos un enfoque sinestésico en alguna una actividad, pues casualmente el celular usa eso en contra, ¿no? Por lo menos no, yo acá estoy usando un aparatico para el oído, estoy utilizando una cosita para mi voz, estoy viendo una pantalla a la vez que me está grabando a mí y es un celular casualmente. Yo estoy grabando este diálogo con un celular. Entonces, ¿qué pasa? Pues no creo que haya sido voy a ser muy benévolo en pretender que no fue intencional que hicieran esto, que aprovecharan que tenemos esta capacidad de enfocarnos para que seamos víctimas de esta situación del celular. Y ni siquiera estamos hablando de los niños, estamos hablando de los adultos. Entonces, ¿cuál es el gran error del celular? Es introducirlo en una edad inadecuada. Los niños no necesitan celular. Incluso yo sé que hay especialistas que dicen, negocian con que un adolescente sí, pero yo creo que tampoco. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo varios equipos electrónicos, incluso soy muy aficionado a jugar, tengo un buen computador, invierto mucho dinero en la tecnología, pero también aprendo a tener, o sea, trato de que el 80% de lo que hago con ellos sea productivo, sea enfocado en lo laboral, pero eso me ha tenido a mí años trabajando para poder desarrollar la habilidad que me permite sacar provecho a estos equipos. Solo que en la mayoría, como te digo, creo que puede ser mucho benevolente con la estadística, pero yo creo que el 90% de las personas son simplemente vil consumidores de contenido de interacción, que simplemente lo que hace es atacar el hipocampo y el centro dopaminérgico.
Pero si no somos como adultos conscientes, ¿qué podemos pretender que un niño sea? Entonces, hay algo que pasa cuando un niño entra en contacto con las pantallas, específicamente quisiera que fuera un chiste, pero tengo la historia que normalmente parte de mi metodología como psicoterapeuta es acudir a las casas y constantemente, pues nadie va a poner a un bebé a hacer terapia conmigo, pero voy a trabajar con adultos y de repente como el niño está allí, le dicen, ya vengo, voy a ponerle celular al niño y vengo contigo. Y yo de repente, ¿cuánto tiempo, cuántos años tiene el bebé? Y me dice, no, tiene 6 meses, tiene 8 meses, tiene 10 meses. Estamos hablando de que son bebés. Mira, creo que eh, muy pocos médicos pediatras son divulgadores, por eso esto es un secreto a voces, pero desde oftalmología y obstetricia, perdón, optometría y oftalmología, van a empezar a generar críticas sobre el uso en bebés de celular, porque genera unos conflictos de posturas visuales. No sé, no quiero ponerme a hablar aquí porque no tengo conocimiento en la parte de optometría y oftalmología, pero sé que desde allí empieza el problema. Ujú. Con relación a la neurología, tiene que ver con la estimulación. Los niños necesitan estimulación gradual con relación al lenguaje, con relación a las habilidades motrices. Incluso hay algo que pasa con el celular que no, que es ¿cómo sería? Es una actividad limitante, porque todas las otras actividades que realiza el niño de 0 a 2 años van desarrollando lo que se llama motricidad fina, que Ujú. no permite el celular. El celular simplemente es es entretenimiento, estimulación a través de imágenes y sonidos que el niño no entiende, pero le parece atractivo. O sea, es el sonajero. No sé si te acuerdas que antes ponían en la cuna algo que daba vuelta, pero al menos ahí el niño tenía que alcanzar, el niño te tenía que sentar. Estamos hablando de un bebé, ¿no? De meses. Y luego la diversión de un niño era inmersiva en la realidad. Tener que caminar, tener que perseguir al gatito, al perro, al pollito, los que tuvimos la suerte de estar en el campo, y o caerse y a través de la falla y el error empezar a corregir postura de caminar, aprender a tener la motricidad fina, pero con la limitación que el entorno nos daba. El celular nos quita completamente eso. Adicional de que genera una necesidad demandante yo creo que en la nueva enfermedad que vamos a tener que combatir los terapeutas en 2 o 4 o 5 años es el aburrimiento nocivo, porque los niños constantemente están aburridos porque nada se parece a lo que hay en el celular, en su realidad. Bueno, y aparte es también porque con el uso del celular, pues se elimina prácticamente, se anula la creatividad del niño. Y la parte de la A ver, exploración, de la voy a exploración. ser abogado del diablo, ¿no? Creo que no, creo que se pierde no la creatividad, sino la experimentación creativa. O sea, el hecho de poder hacer cosas que tú descubres. El celular es como que te triturara, como cuando comieras alimento regurgitado todo el tiempo a nivel experimental, ¿no? Los niños necesitan experimentar. Los niños necesitan mojarse, caerse, llenarse de barro, hacerse popó encima, comer hasta por la nariz, ¿sabes? Hacer todas esas cosas que le van a permitir descubrir. Pero el celular les da a través de visualmente y auditivamente un conocimiento que no han experimentado. Por lo menos, tengo una sobrina muy pequeña y ella dice emparedado. Y eso es un español neutro. Ese no es la forma en que nosotros decimos sándwich. Ujú. Entonces, la niña no aprendió eso a través de la experimentación, lo aprendió porque lo vio en el celular o en la pantalla, ¿no? Entonces, eso es parte del peligro, porque es que vulnera, evita, castra, daña, amputa, no sé cómo decirlo,
una parte importante en el desarrollo infantil. Adicional te aísla socialmente, ¿no? Que ni siquiera estoy, solamente estaba hablando de la parte cognitiva, ¿vale? En el lenguaje, a ver, quiero ser muy abogado del diablo, en el lenguaje lo altera porque lo sobreestimula. Pero es que la gente cree que, por lo menos, un ejemplo, yo aprendí a leer a los 5 años y yo con 7 años yo ya sabía leer, multiplicar, sumar, un montón de cosas. Todos la gente que tenía mi misma edad, los niños de mi misma edad no lo sabían hacer. Y todo el mundo creía que eso fue bueno. Y eso era nocivo, fue nocivo para mí. Incluso me ha costado hasta hoy el hecho de haber sido sobreestimulado. Entonces, sobreestimulación no significa nada positivo. Las personas tienen que ir al ritmo natural. Y Exacto. en el caso del lenguaje, lo que genera es sobreestimulación. Ahora, una sobreestimulación del lenguaje no necesariamente fonético y no necesariamente es gramatical, ¿no? Quiero que entiendan que cuando se habla de lenguaje se están hablando de formas que van más allá de lo que podemos pronunciar. La gente cree que el lenguaje es solo aquello que se habla y se lee, ¿no? El lenguaje son los conceptos abstractos que hay. Por ejemplo, un niño de 4, 3 años, 2 años, ¿de qué le sirve aprender identidad de género y un montón de cosas que están pasándole por cuestión de consumismo en su tele, en su tabla o en su teléfono, ¿no? Y da hasta rabia decir su teléfono, porque no de un niño, no de un bebé, no debería ser un bebé, ¿no? Entonces, el lenguaje se ve alterado por sobreestimulación y hay algo que es el nuevo fenómeno que está pasando ahora, que es el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que probablemente para no ser, primero porque, a ver, quiero que entiendan algo, yo no soy conspiranoico, a mí no me gustan esta gente que, yo sé que por allá en Nuevo México hay extraterrestres, yo soy crítico de esa gente que habla sin fundamentos, pero también entiendo de que a la Sociedad Internacional de Psiquiatría y Pediatría no van a hablar de que los celulares son nocivos, de que es cierto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para poder hacer un ensayo o una investigación se requiere fondos y la mayoría de las empresas que fondean estos estas investigaciones, pues están asociadas de una u otra forma con toda la gente que le interesa tener al niño inmerso en el consumo. Entonces, pero es anecdótico, lastimosamente anecdótico y empírico, saber de que los niños están siendo alterados y el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, más que un diagnóstico de moda, porque se volvió, ahora los niños están, todos cumplen con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ahora todo el mundo tiene espectro autista, que ojo, no estoy diciendo que no lo haya, que no haya trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pero que el criterio tiene que aprenderse a emplear. Y vuelvo a la primera parte, si tú no conoces la condición biológica del niño, de un niño desde el concepto antropológico, pues tú no vas a creer que todo es fuera de lugar. Los niños tienen que ser movidos, los niños tienen que correr, los niños tienen que poner la casa patas arriba, los niños tienen que gritar, los niños tienen que hacer pataletas, los niños tienen que entrar en crisis de llanto, los niños tienen que tratar de lanzarse del segundo piso, los niños tienen que lanzar la sopa, los niños los sanos quieren meter los dedos en el tomacorriente, un niño de 4 años va a querer decir puta, 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 puta. Eso es lo normal entre los procesos de los niños y eso no lo vuelve un niño hiperactivo. Entonces, lo que hay que entender es cuándo ya de verdad se están trazando los criterios. Bueno, ya cuando empieza un niño a ser autolesivo, cuando un niño no recibe un marco de límites, cuando un niño empieza a tener soliloquios muy severos, que es aislarse de la realidad, cuando un niño empieza a ser agresivo con otros sin tener un factor real. A veces los niños que vemos, que decimos que son hiperactivos, porque son agresivos simplemente porque tienen un entorno agresivo en casa. Por eso es tan importante
no hacer diagnósticos de vuelo de pájaros, ¿no? Necesitamos ser inmersivos en el diagnóstico de un niño, donde muy pocas veces realmente hay un trastorno neurológico asociado al déficit de atención y hiperactividad, y ese niño no requiere medicación, lo que necesita es un acompañamiento a sus padres para que modifiquen conducta y cambien esto. Pero la parte de cognición sí se ve afectada por el uso de los teléfonos, y sería el único marcador que yo defendería el trastorno de déficit de atención, porque es que la cognición tiene varias estructuras, ¿no? Es deducción, abstracción e inducción. Es decir, soy capaz de aprender, soy capaz de enseñar y soy capaz de aislarme, de hacer como una valoración de todo el aprendizaje y hacer un concepto complejo. Eso es lo que realmente la cognición implica. ¿Qué pasa con el equipo celular o con las pantallas? Y es que, ¿cómo llamarlo? A ver, transgreden, no, o ayudan a que se sobreestimule esto. Yo por lo menos pongo un ejemplo, ¿no? Pasa mucho en la educación, sobre todo ahorita que estoy en el área de desarrollo infantil, estoy en los colegios. El mayor problema es profesoras que tienen 20 años dando clases. O sea, estamos hablando de mujeres que están jóvenes, porque tienen 40 años, son mujeres muy jóvenes, 40 años, 42 años, pero tienen 20, 22 años dando clases a niños con la misma metodología desde hace 20 años. El primer garrafal al error. Y el segundo es que los niños han cambiado de nivel cognitivo, es decir, requieren mayor atención porque están más sobreestimulados. ¿Qué pasa? Yo le digo a los docentes, ustedes van a 80 revoluciones por minuto, pero el niño, producto a las pantallas y todo esto que los ha impactado nocivamente desde que nacieron, van a 8.000 millones de revoluciones por minuto. Entonces usted está, mientras para el niño es que tú hablas como en cámara lenta. Entonces para el niño es aburridísimo todo lo que enseña, porque todo lo que el niño ve está en otra dimensión, es inmersivo. En cambio, va allá y ve una pantalla blanca, si no es la de tiza, el acrílico es algo nuevo, pero hay gente que todavía sigue usando tiza. Y la pantalla toda gris, y no hay ni colores, no hay interacción, es una profesora que solo dicta y habla, y ya hace un monólogo ella allí, no le permite a los niños a ejercer y construir el conocimiento. Ahora, soy crítico de esa educación, siento que es el pésimo modelo, pero también empeora el hecho de que los padres no sean asertivos con asertivos y negligentes, no son asertivos y negligentes en la crianza adecuada, ¿no? Pero no es culpa de ellos también porque ellos no han tenido formación. Pero también está el sistema socioeconómico, que hace que los padres ambos, cuando afortunadamente hay dos figuras parentales comprometidas en la crianza, eh, no tengan la capacidad de estar en casa, por lo cual tengan que salir y dejar al niño con las pantallas. Entonces, ese es el gran conflicto que tenemos. No es que los padres quieren ser malos padres, el problema está en que parte de eso que están intentando hacer, No te escucho. no solamente llegaron las pantallas a aprovechar esa necesidad que tienen los padres de que el celular y ponerlo a función del niño. Pues sí es, bueno, son muchos factores los que al final de cuentas vienen a afectar toda esta situación. No podemos decir, como lo dijiste hace un rato, de que los papás pues, a propósito quieren causar el daño, ¿no? Y van y le compran el celular y se lo ponen ahí para causarle todo lo que va a implicar el estar expuesto a la pantalla. La parte que mencionas de esta parte laboral donde eh,
yo creo que como sociedad todos somos corresponsables en esta parte de la crianza. Por ejemplo, hace algunos años, aquí en México, las personas que están trabajando, por ejemplo, el papá tenía derecho solo a 3 días cuando nacía su hijo, de estar con su esposa, lo que daba a luz, llevarla a su casa y ahí te quedas, ¿no? Y vámonos. Hoy en día ya les dan lo que es la cuarentena para estar al lado de su esposa y en el alumbramiento del bebé y el desarrollo a que digamos, ella ya pueda, sí, bueno, que ella ya pueda levantarse y, mira, hablando de la crianza, ya me vinieron a buscar. Le, hola, Carlos. Ahí voy. Ahorita voy, espérame. Ya no me van a dejar. Bueno, estamos viendo que hoy en día, ya voy, ahorita te lo doy, llévalo para allá, ahorita voy para allá, ¿sí? Es que ahora quiere a su abuelita. Bueno, que esta parte de lo laboral, de lo social, de lo familiar, viene a afectar mucho porque no, no se, o sea, por ejemplo, las jornadas laborales, hay personas que entran a laborar a las 8 de la mañana y terminan a las 7, 7:30 de la tarde noche y te haces 1 hora de transporte a tu casa y no hay otra opción. Para mucha gente no hay otra opción para poder sostener a su familia. Y a veces no es, o sea, dijeras tú, bueno, es el papá y el papá es el que está ausente, pero es el papá y la mamá porque hoy en día, por la sociedad consumista en la que vivimos, los dos tienen que trabajar. Y no, y aparte de la sociedad consumista, es una realidad que hoy en día para poder tener incluso los servicios básicos por los sueldos tan bajos que se pagan y que no hay acceso a otro, bueno, hay personas que por su educación limitada no tienen acceso a otro tipo de trabajo. Entonces, para poder sostener a su familia tienen que trabajar los dos. ¿Con quién se queda el infante? ¿A qué horas pueden estar pendientes? Es en tiempo de calidad, pero también es, ya voy, amor. El el agotamiento es fuerte físicamente también. Sí, la sociedad no, Regálame como un que no minuto. está trabajando en darle ¿Me un regalas un minuto? valor. Sí, por supuesto. Ya regresé. Hola. Oh. Sí, entonces siento que la sociedad está, siento que hay una buena, estamos encauzándonos socialmente a darle participación al papá dentro de la vida del niño, pero también hay un problema, es que yo no creo en la libertad, ¿no? De decisión, creo que tenemos determinados factores que nos determinan, pero la falsa libertad que tenemos es porque son tantos los factores que intervienen en nuestras decisiones que nos parece que hay una libertad de decisión. Son tantos los elementos, son incalculables que parece que hay libertad. Entonces, hay una, vamos a decir, yo como soy determinista, pero blando, le doy que hay un 70-30, ¿no? El 70% donde todo ya está determinado y que hay un 30% de conciencia donde, donde podemos hacer algo que tienda a cambiar el sentido del río, vamos a llamarlo así. Antes, lo normal era que pasáramos mucho tiempo con los padres,
cuando estaban los padres. Y habían familias, porque había, sobre todo en Latinoamérica, por el contexto religioso, se obligaba a los padres a estar unidos, así fueran lo peor que pudiera pasar, porque la gente todavía tiene el mito de que esos matrimonios de 60 años, de 70 años que existieron, fueron porque hubo decisión de estar ahí. Muchas no entienden de que la mujer, muy probablemente y casualmente parece ser un sesgo de género, pero sobre todo era la mujer la que era víctima de ese abuso y maltrato, y por lo tanto se quedaba ahí. Entonces, había una figura nociva materna, que era una mujer que enseñaba indefensión aprendida, ¿sí? A estar constantemente sujeta, presa, esclava de los designios de su maldito amo, que era su esposo, y un padre que era lastimosamente ese esposo, que era padre también, replicó casualmente la violencia en la que él vivió y trató de hacer, aunque sea un poco cambio, ¿sabes? El hecho era que él viene de una familia donde lo hacían aguantar hambre, él ahora daba pata, puño y cufó a su esposa, pero hambre no la hacía pasar, ya no la amarraba como amarraban a su mamá. Entonces, bajo ese contexto, antes los niños pasaban mucho más tiempo, pero la calidad tampoco era la mejor. Pero habían unos procesos de experimentación mucho más positivos, ¿sabes? Los niños de antes tenían unos factores ambientales mucho más estables para poder desarrollarse como niños. Adicional, no había una competitividad tan alta en relación a la vida que tenés, no es, por ejemplo, ahorita una mujer de 18 años, que es una niña todavía para mí, una mujer de 18 años empieza a compararse no solamente con sus vínculos inmediatos, que eran sus primas, sus amigas directas. Ahorita se puede comparar con 1 millón de personas porque tiene acceso a un montón de información a través de las redes sociales. Eso es lo que está acabando casualmente en en el niño. Es decir, no es que los niños necesitan estar más tiempo con sus padres. No es, a ver, sí es eso, sí es interesante que pasara mucho más tiempo, pero también es importante que se entendiera que los niños necesitan pasar tiempo de calidad con sus padres. Pero para poder que haya tiempo de calidad de sus padres, primero sus papás tienen que entender el factor que juegan las pantallas en su vida y los vicios. ¿Sí? Porque tenemos padres que tienen problemas de dinero, que por mal conocimiento de la finanza, tenemos padres que prefieren estar reunidos con amigos que darle espacio a su familia, tenemos gente que ya tiene problemas con sustancias, tenemos padres que no han resuelto situaciones de la infancia. Entonces, hasta que eso no se, o sea, son factores tan determinados que se vuelve inmesurable las diversas formas en las que impacta, que lo de la pantalla es lo de menos, ¿sabes? Hay gente que se preocupa por las pantallas y yo digo, sí, de verdad que hay que preocuparnos, pero de nada sirve que le quiten las pantallas al niño, igual siga teniendo un entorno tan nocivo como los papás que tienen. Entonces, ahí es donde decía Cantinflas, ahí está el detalle. Entonces, a ver, necesitan padres mucho más conscientes. Ahora, yo no estoy diciendo que que las pantallas no estén. Creo que las pantallas pudieran estar a partir de los 8 o 9 años, con mucha limitación, con control parental, con una inducción hacia dónde va el uso de las pantallas. Por ejemplo, mira, acá tienes una excelente herramienta para aprender otro Ujú. idioma, para contestarte preguntas. Pero bueno, ahorita yo estoy fascinado con la inteligencia artificial y creo que sería una gran herramienta si se enseña al niño que use esto desde una manera pedagógica, que le permita acceso al conocimiento, pero se necesita monitoreo, ¿ves? Ese es el problema. Que yo siempre digo, como digo, yo me caso con frases, con direcciones, con directrices, donde yo digo que para ejercer la crianza asertiva, respetuosa y responsable, solamente hay un pequeño detalle que hay que estar presente. Y eso es lo complicado. Porque hay padres que pueden estar, porque su situación económica les permite, pero están de mala manera, están de forma desestructurada,
Y están Ujú, aquellos que tienen la mejor intención para estar, pero su condición económica no se los permite. Y en el momento en que también son humanos, los papás son humanos, no sé, la gente a veces se les olvida. Y resulta que llegan a casa y pues ellos también quieren su ración de dopamina, entonces se sientan a la pantalla, sea TV, sea su laptop, sea su teléfono. Lo que pasa es que ese es el problema, ¿no? Que hemos olvidado de que también, yo ayer hablaba algo con una docente y espero poder grabar algo, es de que tener un hijo es un lujo tener un hijo, pero cuando hablo de que tener un hijo es un lujo, lo digo en el pleno sentido de la palabra. Es que no es, primero, un hijo no es necesario. Eso es importante dejar claro que ujú. los que no lo tenemos no nos hace falta, pero si los tenemos, la vida cambia drásticamente y ojalá sea para bien, pero que como es un lujo, hay que mantenerlo. Yo desafortunadamente creo que no tendré la suerte de tener hijos porque no es un lujo que me permitió la vida. Probablemente, y espero que la vida me lo permita, de adoptar un bebé o una persona, un niño, una niña, no sé, que me dé la oportunidad de ofrecerle un hogar. Pero yo entiendo, y no lo he hecho, le aseguro que he tenido la oportunidad de hacerlo desde hace unos años atrás, pero sé que no estoy en las condiciones. Yo creo que jamás voy a estar listo, como me dijo mi hermano, para poder tener un hijo, porque si piensan como yo, jamás van a poder hacer nada, porque yo pienso tantas cosas que necesito que nunca voy a estar listo, eso lo sé. Pero sí necesitas entender de que los niños requieren mucho tiempo, que necesitan una inversión emocional enorme, porque de nada, ay, como les digo, es un lujo, es como tener algo que requiere muchas inversiones. Pero el problema es que siento que los papás no, la mayoría engendraron hijos, no concibieron hijos, ¿no? Y eso es determinante. Entonces, siento que la pantalla viene a ser un factor contingente mínimo en la realidad de la paternidad. Como hablo, igual como hablo con la adicción, la pantalla no es un problema, es un rasgo característico de la negligencia parental. Pero esa negligencia parental tampoco es culpa de los padres que ejercen una mala paternidad, sino que vienen de una paternidad también mal ejercida y que se trata de un sanar. Yo hablo mucho del eterno niño roto, pero es importante que el niño roto que ahora tiene 30, 40 años, eh, empiece a tomar conciencia de esto y empiece a sanar para ser una mejor versión para él y para sus hijos. Ahora hay otro factor que tampoco hemos entendido y es que desde siempre ha habido embarazo adolescente, siempre lo ha habido, antes incluso que lo había en demasía, y la mayoría eran nacidos de abusos, porque eso nadie lo habla, pero ahora cuando un adolescente tiene a un hijo, pues está más desamparada aún, no porque, no porque esté desamparada, sino porque las exigencias sociales que se le pone a un individuo ahora son incalculables. Por ejemplo, y va a sonar horrible, y yo ojalá que la gente que me va a escuchar no lo tome personal, pero yo tengo un montón de compañeros que estudian o estudiaron la cátedra de psicología, incluso yo fui formador o los acompañé en la parte de la tutoría, o han tenido un encuentro conmigo a lo largo de mi vida y la mayoría de estos tipos están vendiendo zapatos, vendiendo ropa por internet. Y no es porque, a ver, de por sí, sí, yo critico mucho a los terapeutas que no sirven tiras un zapato y salen 10 malos, pero también hay buenos que están pasándola muy mal económicamente. Entonces, el nivel de exigencia, de competitividad es muy alto, y ahora podrás imaginar a una mujer embarazada adolescente que no tiene herramientas, ni tiene calificaciones, no tiene ni habilidades cualitativas ni calificadas para poder competir en una bolsa laboral que es sumamente demandante, es bastante duro. Y eso es lo que la gente no ve. Y que el dinero es un factor vital dentro de la
dentro de la necesidad ahora humana. Siempre lo ha sido, solo que antes el dinero no era. La gente cree que el dinero es dinero. Nosotros no comemos dinero. Nosotros comemos en lo que se transforman las horas de trabajo. Entonces, antes era muy fácil porque un granjero que jamás habría tocado una moneda de oro, una peseta de plata o una peseta de bronce, podía comer. Ahora, ya nosotros no estamos en el factor orgánico nada más, ya nosotros no vivimos para comer nada más, tenemos un valor existencial. Entonces, que ahora casualmente las pantallas nos abren a un mundo de anhelos. Oye, esa niña tiene el iPhone y yo por qué no lo tengo. Y es difícil para un niño, para un adolescente entender estos conceptos que yo por muchos años llevo estudiando y que te aseguro que muchos hombres de mi edad no tienen ni perra idea de esto y van a morir sin saberlo también. Entonces, no sé qué otro ángulo le podemos dar a lo de la pantalla. Sí están generando un problema, es verdad. Están generando un problema de sobreestimulación en el niño. Se lo están haciendo adictos a la facilidad de la estimulación dopaminérgica, es cierto. Pero eso no es el problema no está en el celular. Ahora sí hay unas indicaciones para el uso, hay que educar y hay una edad que yo creo que no debería ser ni 7 ni 8 años, debería ser ya después de la edad adulta, pero que vamos a negociar como abogado del diablo que soy, que existe a los 7 años una probabilidad de que el niño tenga acceso a la pantalla y que se le dé un buen manejo con un control parental. Pero el problema no está ahí, el problema radica en la negligencia parental, que también es un factor contingente de la realidad. No sé qué otra pregunta respecto aquí o algo que quieras aportarme en este momento. No, de hecho, pues es el enfoque que yo había, el que me había quedado con esa inquietud acerca de este No tema, te escucho. ¿no? ¿Me escuchas ahora? Vamos a ver, déjame mirar aquí si me regresa el audio. Puede ser que esté apagado. A ver, dame un segundito. Problemas técnicos aquí. ¿Ya? No. A ver, ¿Ya me escuchas? no. Mm, mm. Tengo problemas yo acá en mi audio. Qué extraño. A ver, dame un momentito. No te vayas. Ah, habla, a ver. Hola. Ahora sí, te escucho. Ah, bueno. Sí, y llegamos a ese punto donde las pantallas no son el problema, no son malas, porque al contrario, tienen una utilidad tremenda, ¿no? Cuando tienes el conocimiento, cuando lo enfocas para cosas productivas, positivas, es una herramienta, de hecho, fundamental, ¿no? No, hoy en día no podemos a lo mejor concebir esta existencia sin el celular, por ejemplo. Entonces, bueno, no Sí, podría ser posible lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Simplemente. Entonces, no es, el problema no son las pantallas, sino todo esto, pues que ahorita muy puntualmente nos has explicado y que es ahí donde tendríamos que poner eh, el cuidado, ¿no? Y que es bien complicado porque implica la educación, la cultura, el ambiente laboral, el ambiente social, el ambiente familiar, son muchos factores los que implica esto a lo que en sí es lo que constituye la problemática. Pero, pues, ojalá que podamos crear un poco de conciencia al menos de, de esta situación, porque hoy en día vemos a pequeños de 2 años frustrarse si le quitas el celular. Y es donde yo escucho el día a día las personas que dicen que el celular es el que está afectando a nuestros niños, ¿no? Pero efectivamente eso no es. ¿Por qué? Porque aparte para poderlo usar, tuvo que aprender. ¿Y de dónde lo aprendió? Pues de nosotros mismos. Porque si tú se lo das apagado, no le causa ningún problema. Entonces, el estar y el estar presentes
y el estar con una presencia consciente también, como padres o como los cuidadores responsables, es lo verdaderamente importante. Hay algo que tú dijiste ahí que es interesante. Hay un problema, es que creemos que los niños son, a ver, los niños per se, es decir, por naturaleza son muy bajos, tienen muy baja tolerancia a la frustración. Todos los niños tienen baja tolerancia a la frustración y ese problema está hasta la adolescencia. Y cada vez que un hombre de 20 años es más propenso a la frustración que un adulto. Ahora, se están haciendo mucho más vulnerables y menos tolerantes a la frustración porque cada vez todo es inmediato, ¿no? El domicilio, para mí antes era un imposible. Yo nunca recuerdo, creo que lo que llegó, no sé, en México no tuve la experiencia, pero en mi país, de donde me crié, eh, los únicos que hacían domicilio y era una cosa novedosa eran los chinos. La comida china era la única que tenía domicilio y tenía que ser en la ciudad, ¿no? Yo soy de un campo que se fue a otro campo a vivir y yo cuando me fui, estuve experimentando fuera del país y regreso, ya tuve que vivir en una ciudad por cuestiones laborales y es allí donde me empiezo a encontrar, ya siendo un hombre de 20 años, que existían domicilios de arroz chino, de comida china, pero no era normal. Eso ahora, los domicilios eran 12 del mediodía para plantearle al señor que el domicilio lo hicieran a las 6 de la tarde. Mira, necesito un domicilio para las 6. Eran de 4, 5, 6 horas de espera. Las Mm. reservas eran de 15, 20 días. Y tenías que llamar y apuntar y dar un nombre, incluso hacer un depósito, ir al banco, tener que depositar en la cuenta y mandar un comprobante a través de un fax que te tomaba todo un día hacer una reserva para un evento en un restaurante. Entonces, eso ha generado unos problemas en que los seres humanos nos estamos volviendo intolerantes a la frustración. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño empieza a llorar? Pues nosotros lo más fácil es darle la droga, ¿no? Es darle el teléfono, porque no es que el niño se frustró, quien se frustró fue el padre a tratar de controlar al niño. Hay una cosa importante que es dejar que el niño grite, se lance en el piso, que llore, que patalee, que se revuelque, hasta que se canse. Pero si tú le premias con el equipo celular o con lo que quiera, pues simplemente lo va a seguir reiterando porque él está desarrollando el lenguaje y él cree que ese es el lenguaje correcto para poder conseguir las cosas que quiere. Entonces, si no somos inteligentes, lo que vamos a hacer es dañar a nuestros hijos. Entonces, pero ¿qué pasa? Los papás no quieren que eso pase porque no van a tener la capacidad emocional para aguantar la pataleta del niño, ¿vale? Con nosotros fue los chuches, no sé cómo le llaman allá, que el caramelo, que a nosotros nuestro daño fue con el azúcar. A Sí. nosotros nos daban todo los que tenían. Yo afortunadamente vengo de una familia no estaban mal económicamente en ese momento. Entonces cualquier cosa me la daban, ¿sabes? Me compraban lo que yo quisiera comer y generó hasta problemas de alimentación, a una adicción al azúcar que no, que de nosotros los que somos centennial tenemos. Ahora, y también éramos problemáticos a la TV también. Y tuvimos el primer encuentro con los videojuegos. También nosotros afrontamos conflictos de nuestra realidad. Solo que el problema es hay un sesgo paterno, ¿no? Todo el tiempo estamos diciendo, es que antes los niños eran mejor. Y que antes, No. y llegamos hasta la era ya primitiva donde ya vivíamos con los mamús lanudos y todavía antes era mejor. Mentira, antes no era mejor. Pero No, lo que sí es importante enfrentar es, bueno, yo siento que a veces yo quiero cambiar eso en mí. Yo quiero dejar de ser tan crítico y también dar posturas reflexivas positivas. Por ejemplo, creo que una de las cosas es
trabajar como padres en la tolerancia a la frustración, porque si tú te frustras, tu hijo gana. Ese sería mi recomendación. Yo sé que no soy tan positivo, no sonó tan positivo, pero es un elemento que si alguien está escuchando esto, sepa que usted tiene que aprender a manejar la frustración de que su hijo se frustre. Entonces, Sí, si que llorar, que tu hijo está llorando, déjelo, no se va a morir por llorar. bueno, Incluso se va a sentir bien, porque después de eso va a generar endorfinas que le van a hacer sentir mucho mejor. sí. Ahorita me reí porque me hiciste acordarme de que ahora pues te lo estoy diciendo, pero por ejemplo cuando yo tenía, ¿qué te diré? 11, 12 años, me mandaban a buscar a mi hermano, que estaba en las famosas maquinitas, porque antes los juegos, ahorita son los juegos de video, lo puedes tener en casa, ¿no? Pero antes había estos lugares que tú ibas a jugar, el Street Fighter y Si, esas. si mi mamá escucha esto, se va a acordar de muchas historias de mi infancia. Me iban a sacar de las orejas allá. Mis hermanos se ríen, todavía se acuerdan de esa historia. La mía también. Entonces me mandaban por él, porque ya era tarde, no llegaba pronto, me mandaban por él, pero después tenían que ir por los dos, porque Ah, 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 ah. yo también me quedaba a jugar. No, mi mamá se paraba en la puerta y cuando no, yo sentía la energía de mi madre. Un grito, ¿no? Mira, Bueno, cuando, la mía no, porque mi mamá era públicamente, pobrecita mi mamá, te amo, mami, era públicamente decente, ¿no? Entonces ella llegaba y se paraba así como un témpano allí, pero yo sentía que me llevó la madre, ¿no? Esa bulla que me había llevado la que me trajo. Y Carlitos, vámonos para la casa, madre santa. vámonos, mi Yo duré amor. mucho tiempo donde no sabían dónde jugaba, ¿no? Entonces, pero llegó un día en que ella apareció en esa puerta y ese día casi me muero de un infarto al verla ahí. Bueno, tú tenías tus lugares secretos, el detalle es que mi mamá tenía radar y Ajá. nos escuchaba donde fuera. Entonces, bueno, de hecho mi hermano pues sabía que si yo llegaba todo iba a estar bien porque ya ves que se le ponían fichas, ¿no? Para jugar. Entonces llegaba yo y para que no se llevara, me las regalaba y yo feliz me quedaba. Pero Madre mía. aparte de que dices que otros tiempos no fueron mejores, también a mí en lo personal nunca me ha gustado, poco a poco cuando las personas se expresan eso, porque pues no son los mismos tiempos, no es la misma realidad que estamos viviendo hoy aquí, nosotros mismos en nuestra vida, no es la misma realidad hoy que hace 20, 30, 40 años, es una realidad muy diferente, entonces no podemos estar con este tema de que otros tiempos fueron mejores. Otros tiempos fueron otros tiempos con otras características, con otra conciencia, con otras situaciones, y estos tiempos son estos tiempos. Con unos factores externos condicionantes distintos. Claro, Ahora, es que tú eres distinta, o sea, gracias a tu experiencia ya no sos la de ayer. exactamente. Ya, y el problema está en que hay gente, mira, ese es el gran conflicto que tengo yo con la gente religiosa, es porque siguen juzgando, primero que es anacrónico, que bueno, no quiero entrar en ese tema, pero siguen juzgando cosas que con una intelectualidad y una sabiduría de hace 2000 años. Y eso es peligrosísimo, es peligroso. Hay que evaluar contextualmente cada momento. ¿Sabe? Por lo menos hay gente que decía, uy, pero es que antes descuartizaban a las personas, porque era el castigo. Bueno, pero casualmente era lo que en ese momento se contemplaba y estaba bien. O sea, parece que no podemos juzgar el presente, el pasado con la moral presente. La moral cambia y la moral es estética. Lo que pasa es que la gente no sabe qué es la moral, porque la gente no estudia, la gente es un charquito de conocimiento, ¿no? Ese es el problema, que a veces vamos a hablar de un tema, bueno, primero dime qué entiendes tú, qué entiendo yo, y pues así platicamos, ¿no? Y es bien complejo desde ahí. Entonces, esa es la conclusión que podríamos
a la que podríamos llegar hoy, que las pantallas no son el problema, sino No, el cómo estamos, hay un el problema. cómo venimos educados y el cómo estamos educando. Mira, hay que dejar de estar buscando problemas. Hay situaciones y hay unas situaciones orgánicas, como lo decía, lo del déficit de atención e hiperactividad, que muchas veces sí tiene una sustentabilidad neurológica y que muchas veces puede ser la sobreestimulación de las pantallas y de otros factores que no hemos podido comprobar, pero que no es un problema, es algo que tenemos que trabajar. Ahora también tenemos que entender que bueno, un ejemplo, lo del COVID, que fue una cosa que nos cayó de sorpresa, lo respondimos muy bien. ¿Sabes? La gente, a ver, la gente yo no recuerdo, quiero no errar, pero me permito cometer un error humano. Creo que la cifra era de 3 millones de personas. Realmente eso, para la vastedad que somos como humanos, no significó nada. Entonces tenemos que dejar el sesgo antropocentrista de creer que una vida importa. Desafortunadamente, un humano no importa. Nos importa a los que realmente tenemos un vínculo con él. Entonces Exacto. tenemos que, si, a ver, si te importa tu hijo, oye, haz algo entonces tú. O sea, si a ti te importa tu hijo, trabaja por tu hijo, no le des, no, es el celular, es la internet, Bill Gates, es Zuckerberg. No, cabezón, trabaja en tu problemática porque tu hijo no le importa a nadie, excepto a ti. Y a veces ni a ti. Entonces ahí es donde está el problema, porque no tenemos un problema, queremos generar un problema y el problema está en que queremos echarle ese problema a otra persona, no asumir mi cuota de responsabilidad en relación a ese término. Entonces, si hay factores, si genera un conflicto, debería haber una edad, debería haber un entrenamiento para usar el celular y la mayoría de los humanos que habitamos esta tierra somos estúpidos a control remoto. Entonces la mayoría de nosotros ahorita estamos con la cabeza agachada, mirándonos, parecerán los pies, pero dejemos de decir que es un problema de los niños. Creo que las pantallas nos están afectando a todos, pero también tenemos la conciencia de hacer algo. Saquemos el provecho que tienen. Es que su mami entró. Bueno, ya vamos a terminar. Sí, bueno, pues entonces llegamos a esa conclusión, ¿no? Por esta ocasión. Al final, ¿sabes qué es lo interesante? Que no hay esto que acabamos de decir no es una verdad absoluta. Simplemente es un rasgo apreciativo, una apreciación. Y lo importante es que genere problemas en la gente. A mí me interesa que el diálogo le fastidie y le incomode a las personas y que la gente vaya a investigar. Que vaya a investigar y que si se sintió aludido o ofendido por lo que he dicho, pues que trate de buscar algo que desmienta lo que digo, ¿sabes? Que investigue. A mí no me interesa que la gente piense como yo. Con tal que piensen, he hecho mi trabajo. Excelente. Y vaya que me has hecho pensar, ¿eh? Ah, no, pero no te estaba diciendo a ti, ¿eh? No, pero también soy parte de la gente. No, pero efectivamente, fíjate que con mi amigo Ricardo también me dice, a veces vamos a tratar algún tema y me dice, pero me vas a dar el respaldo porque se me va a ir la gente encima. Le digo, porque la vamos a incomodar. No, pero pues es que el objetivo no es tener a la gente cómoda, tenemos que incomodar para que al menos haya esa idea de decir, bueno, a ver, yo también quiero investigar o quiero saber o estos argumentos para mí no son válidos, pues entonces plantear los míos, ¿no? Al menos. Por lo menos una de las críticas lo que pasa es que yo a veces siento que estamos, bueno,
Yo no lo estoy haciendo, yo no fallo en eso, afortunadamente no, tengo otros defectos, pero siento que no hay diálogo, o sea, hay como que, a mí no me importa, Isa, de verdad yo no te invito a estos diálogos para que valides mi concepto, pero hay un montón de gente que está por allí con unos conceptos bien desdibujados que no está dispuesto a someterlo a cuestionamiento. Uno de los últimos críticas que recibí, la recibí en público, que fue interesante, no es igual virtual que público, y alguien se paró y me dijo que yo constantemente hacía solo planteamientos de lo negativo y que nunca aportaba como lineamientos de acción. Y eso tiene que ver mucho con lo filosófico, que es mi estructura inicial en la parte académica. Yo siempre planteo el problema, pero yo siempre hago la hipótesis, la antítesis, pero no la tesis. Y no llego a síntesis, ¿no? Entonces estoy trabajando también en que, a pesar de hacer la crítica, también estoy tratando de empezar a generar como líneas para que la gente pueda seguir. Lo que pasa es que hay algo que me conflictúa cuando yo paso ese paso, valga la redundancia, es que cuando yo empiezo a dar esos lineamientos, me vuelvo reduccionista. Entonces, yo no siento que todas las soluciones sean aplicadas a todos los casos. Entonces, para mí el cuestionamiento del problema o del planteamiento de la hipótesis es genérico, pero que debe de aplicarse en específico a las personas y a cada individuo, ¿no? Porque hacia aquí nos vamos, por lo menos dejamos abierto que hay casos de niños que sí necesitan una medicación, un acompañamiento del neurólogo, como otros que simplemente lo que requieren es una reestructuración de las figuras parentales para que ellos tengan una buena replicancia conductual. Pero también hay que evaluar a los padres porque están actuando así. Entonces nos vamos a ir a un sinfín de factores que por eso a veces la gente cree que yo soy simplemente crítico. Estoy esforzándome por no solamente ser un crítico, sino también poder dar solución. Lo que pasa es que con el chiste mío es que yo las conferencias las doy a muy bajo precio, pero las consultas sí las cobro. Eso está De bien. las soluciones las doy en privado. Ay, ay, ay. Y agarramos clientes, ¿no? Ah, no, pacientes. Yo no tengo clientes, tengo Pacientes, pacientes. pacientes. Bueno, Bueno, pues mi señora, muchas gracias. gracias a ti por estar en este espacio otra vez.